Lectura comentada por Carlos Arangua. El poder está en ti, de Henry Thomas Hamlin. Antes de iniciar con la información, quiero agradecer tu participación, tus comentarios, tus dudas y tus aportaciones. Son de gran valor para este canal y para que este mensaje sea más difundido. Nuestro objetivo es que el mundo cada vez viva mejor, en salud y felicidad. Activa las notificaciones y compártelo. Sigamos viviendo en el amor propio. Gracias por caminar juntos. Capítulo 12. Uso y abuso de los poderes mentales y espirituales. Iniciemos con la lectura. El individuo corriente no sabe nada de las fuerzas mentales, aunque sufra los efectos de su inconsciente pensar equivocado. No corre el peligro de hacer un deliberado mal uso de sus poderes internos. Pero quien haya aprendido a emplear estas fuerzas internas debe tener cuidado de usarlas rectamente, pues lo contrario puede encontrarse con los poderes invisibles de la mente y del espíritu. Son mucho más poderosos y destructivos que la dinamita. Esto no puede decir que nada pueda destruirse a sí mismo, pero sí puede perjudicar no solo en esta vida, sino en edades por venir y además retardar seriamente su evolución espiritual. Iniciemos con el comentario. Aquí nos está diciendo de una manera muy directa Hamlin los alcances que tienen el uso de estos poderes hacia lo bueno y hacia lo malo. Es muy importante que a final de cuentas entendamos que es un poder que se nos dio. No es un poder que nosotros hayamos adquirido por nuestros propios méritos como tal, así que si se usa de una forma indebida, tiende a generar complicaciones. Ahorita vamos a ir viendo durante el capítulo un poquito más de esta información. Continuemos con la lectura. Todo uso de la mente para coaccionar a otras personas e influir en ellas por medio de la sugestión, no para beneficio de dichas personas, sino por conveniencia del sugestionador, es altamente destructivo. No precisamente para aquellos, sino para este. En apariencia, es un camino fácil hacia el éxito y la prosperidad, pero en realidad conduce al fracaso y a la miseria. Abusar de los poderes mentales de esta manera es realmente una forma de magia negra, y el destino de todos los magos negros es terrible. Ni siquiera el uso de la mente para coaccionar a otras personas para su bien es deseable. Nunca hace un bien real, aunque de momento parezca beneficioso. Por tanto, este empleo de poder de la mente se ha de evitar. La llamada curación por varios procedimientos de sugestión no es permanente, pues en cuanto al sanador cesa de inyectar sugestión al paciente, este empieza a recaer en su estado primitivo. Mucho mejor resultado se obtiene enseñándole al paciente a usar la autosugestión por sí mismo. Lo dicho pone de manifiesto que el empleo de la mente para influir en otros es decididamente perjudicial. Si el móvil es egoísta y no tiene utilidad real, aunque sea desinteresado, el hipnotismo es nocivo. No importa cómo se use y actúa a sí mismo en detrimento del paciente. Debido a esto, algunos de nuestros prudentes neurólogos han cesado de emplearlo. Continuemos con el comentario. Y aquí vamos a entrar un poquito en polémica porque me reconozco, a final de cuentas, que yo utilizo la hipnosis. Y definitivamente estoy de acuerdo con Hamlin de que el proceso hipnótico, el proceso autosugestivo, o más bien el proceso sugestivo hacia bien de la otra persona, hace dependiente. Y es muy importante comprender que el objetivo es enseñar, o al menos mi forma de entender la hipnosis, es conectarnos con su poder interior, no con una programación que yo como terapeuta pueda darle. Entonces es muy importante, si lo vemos por ejemplo incluso saliéndonos un poquito del ámbito de la terapia y yéndonos un poquito al ámbito simple del ser padre o madre con nuestros hijos, el que tú les enseñes tanto hace que sean dependientes de ti. El objetivo es enseñarles que ellos tienen el poder. El objetivo es enseñarles que ellos pueden, de alguna u otra manera, generar un proceso de autosugestión para que se liberen de toda carga. La hipnosis es una herramienta, sí, de inicio, pero el objetivo primordial es que se conecte consigo mismo siempre, con ese poder interno. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Hamlin. Sigamos con la lectura. No tenemos derecho alguno a intentar influir en otros empleando nuestras fuerzas internas, ni aun cuando nuestro objeto sea beneficiarlos. Cada alma tiene el derecho de vivir su propia vida a su manera y a elegir para sí el bien o el mal. Tal es la finalidad de la vida. Ya que el alma evolucione, debe aprender la sabiduría por medio de las lecciones aprendidas a costa de sus propios errores. Mucho peor es cuando se coacciona a otros, no con el fin de ayudarlos, sino para engañarlos o hacerles adquirir objetos que no necesitan o firmar contratos que de otra manera no habría suscrito. Quien hace mal uso de sus poderes mentales y espirituales literalmente destruye su propia vida, actúa en contra de las leyes de la vida y del universo y labra su propia ruina. Comentario.
nos está poniendo de una manera muy directa. A final de cuentas, el objetivo de este poder interno siempre es obrar hacia el bien. Siempre es a vivir en el amor, a romper nuestras propias limitaciones, romper nuestros propios procedimientos y que esas lecciones que nosotros estemos aprendiendo sean importantes. Algo importante que menciona Hamblin aquí, y lo planteo nuevamente para todos los que nos dedicamos de alguna otra forma a ayudar a personas, es que cada alma tiene sus propias lecciones. Y yo como terapeuta no soy quien para decirle qué tiene que aprender. Solo puedo acompañarlo en su proceso de vida. Solo puedo conducirlo, comentarle la experiencia que yo he adquirido con el paso del tiempo, en el proceso de mi proceso de caminar, en mis lecciones, que para que sean útiles, simplemente como un reflejo de un algo y que cada quien vaya evolucionando en ese proceso. Eso es muy, muy importante. Y lógico, hacer mal uso para sacar provecho de todo esto siempre será perjudicial y siempre sabrá, como bien lo dice aquí Hamblin, se va a labrar su propia ruina. Tarde o temprano van a terminar mal. Así que no lo hagamos, muy importante. Continuemos con la lectura. Hay, sin embargo, una manera de abusar de las fuerzas mentales y espirituales mucho más sutil que la coacción, el dominio de otros por la mente y los varios medios de sugestión. Este método es igualmente destructivo y quien persiste en emplearlo se prepara un porvenir doloroso. Con este método no intenta influir ni dominar a otros, sino que se coacciona a las fuerzas más sutiles de la naturaleza por medio de la voluntad humana. Las demandas mentales se hacen de la sustancia invisible de la cual, según se ha dicho, todas las cosas están hechas y se fuerza a la riqueza a materializarse. Además, la enfermedad, según pretenden, se desvanece y se obliga a las fuerzas invisibles a actuar de tal manera que nuestro sendero se convierta en un lecho de rosas sin espinas, de modo que la vida viene en carácter de toda disciplina y experiencia. Comentario muy importante. Utilizando bien este poder, utilizando de una manera adecuada, va a hacer que el camino que estemos recorriendo sea bueno, sea factible. Lo pone aquí, a final de cuentas, se convierte en un lecho de rosas sin espinas, en donde simplemente haya suavidad, haya aroma, haya cosas agradables y fluyamos de una manera adecuada y simple. Continuemos con la lectura. Los que practican este sistema entran en el silencio, visualizan exactamente lo que quieren y lo fuerzan a materializarse por la intensidad de su deseo y no por el ejercicio de su voluntad. Es muy importante esto que acabo de leer, un pequeño parrafito súper poderoso. Los que practican este sistema entran en el silencio. El silencio es lo más importante de este juego, porque en el silencio es cuando realmente estamos en conexión con ese poder interno. El poder de la mente consciente, el del ego, el que siempre está hablando, opaca esa voz interna, ese poder interno que tenemos. Por eso es indispensable conectarnos con el silencio para poder realmente adquirir los poderes mentales y espirituales que es ese poder interno que tenemos nosotros. Una vez adquiridos, usarlos de una manera inteligente es la clave. Utilizarlos de una manera adecuada para el bien común, para romper estas cadenas del ego y siempre buscando el amor y la comunión con todos. Continuemos con la lectura. Es posible que algunos secuaces del culto lleguen a obtener resultados aparentes, pero nunca hemos encontrado a ninguno. Si lo consiguen, vivirán para lamentarlo, pues son meros practicantes de magia negra. Sus esfuerzos tienen el mismo carácter de brujería. Empleando buenos métodos, se contrae una buena pesada deuda de sufrimiento para el futuro y se obstaculiza seriamente el alma de su viaje evolutivo. Comentario, y aquí voy a caer en un pequeño juicio como tal, a lo mejor simplemente para poder dar un poco de mi opinión sobre esto, pero lógico, yo no soy nadie para juzgar absolutamente a nadie. De una u otra manera, mi chamba no es decir quién está bien o quién está mal, pero te aseguro que tú conoces a alguien que tiene un éxito aparente, económico, en su empresa, en su negocio, en su lo que sea, pero vive en complicación, viven enfermos, viven en dificultades familiares. Y a pesar de que tienen tanto poder económico o social o poder político y demás, viven enfermos. ¿Qué implica eso? No tiene sentido. No puedes ser tan bueno y tan malo al mismo tiempo. ¿Qué implica? Pues que esos poderes de alguna forma que están utilizando para crear esa riqueza no lo saben emplear de la manera adecuada. Hamblin utiliza las palabras magia negra y demás, pero para mí simplemente son personas que se basan demasiado en el ego y que utilizan ese poder de una forma inadecuada. No significa que se esté peleado con la abundancia como tal, pero sí en la forma en que se consigue. Creo que esto es muy importante. Continuemos con el último párrafo de este capítulo. Entrar en el silencio es una excelente práctica. Es entrar realmente en el silencio interno del alma, en el sagrado santuario donde mora el Espíritu Divino en su plenitud.
con el abuso de este poder interno tras fines egoístas y materiales y para forzar nuestra voluntad humana sobre la vida con el objeto de hacerla conforme a lo que nosotros pensamos que debería ser, se comete un crimen que solamente puede redundar en un fracaso final y un desastre. Cerramos este capítulo con una sentencia muy directa, una advertencia más que todo muy directa de parte de Hamlin, en donde nos dice que entrar al silencio es la práctica más importante que tenemos que trabajar. Ese silencio mental, ese silencio del alma, en donde realmente está ese poder y podemos acceder a él de una manera directa, siempre y cuando tengamos esa capacidad de callar la mente externa. Eso sí, y nos pones al último, el abuso de este poder interno para fines egoístas y materiales siempre va a ser de sentencia y muy dura, es un fracaso y un desastre. Lo pone así como tal, es un capítulo muy directo, muy concreto y que a final de cuentas deja las cosas ahí. El cómo utilizas ese poder es solo tu responsabilidad. Un capítulo muy interesante. Muy bien, nos vemos en el siguiente capítulo.